¿Qué tal, Gema? ¿Cómo vas? Hola, buenos días, Adrián. Muy bien, encantada. ¿Preparada? Preparada. Hoy nos vas a hablar de un tema que me propusiste tú, que me parece súper interesante y que además no se suele tratar en estos ámbitos. Pero antes de nada, preséntate un poquito para saber qué relación tienes con el tema de la psicología de emergencias y demás, y ya vamos profundizando. Vale, pues bueno, soy Gemma del Pozo, soy psicóloga habilitada sanitaria y además soy psicóloga de emergencias. Contacté o tuve ese primer contacto con la emergencia durante la carrera porque, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y allí tenían las típicas charlas durante el curso y demás, y hicieron una de la atención que se hizo durante el 11 de marzo. Y a raíz de ahí y de los carteles de promoción del máster o del experto en aquella época de la autónoma, pues me picó mucho el gusanillo. Y al acabar tercero, entré de voluntaria en la Fundación ANAR, que es el teléfono de ayuda a niños y adolescentes, que es como una especie, es una mezcla entre el 112 y para niños. Bueno, o sea, llamaban un poco para pedir ayuda en temas, sobre todo de tipo psicosocial. Pero bueno, nos encontrábamos un poco de todo. Eh, Aparte de estar en ANAR, que ahí el primer día, primer caso, ya fue una urgencia de movilizar Guardia Civil y ahí ya me enganchó. Hice el experto en emergencias y el máster. He sido miembro de Protección Civil de un par de agrupaciones de aquí de la Comunidad de Madrid y soy tesorera de SEPADEM, de la Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y Emergencias. Buen currículum, ¿eh? No paro quieta, ¿no? No se ríen de Estás, mí por ello. por lo que me has ido comentando, estás muy especializada en el tema del abuso sexual infantil. Sí, desde justo ya en ANAR nos entraban muchos casos en los que pedían orientación sobre cómo comentarlo a los padres o el cómo pedir ayuda o a quién poder acudir. Y después, ya al acabar la carrera, llevo toda mi trayectoria profesional en la parte más clínica, trabajando con niños. Desde el primer momento hice las prácticas de la carrera en el Niño Jesús y demás. Y entonces me salió la oportunidad de trabajar en el CIASI, en el Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, he tocado como todos los palos, ¿no? En este campo, desde la atención, la emergencia de un niño que llama porque ha sufrido un abuso y no sabía a quién llamar y no, bueno, y al final no sabían, o por miedo, ¿no? Que el 112 no les hiciera caso, o porque lo querían revelar pero no era una urgencia porque había pasado hacía unos meses, a luego la parte más de intervención clínica y de apoyo posterior en toda la trayectoria judicial. Y así llevo pues toda mi carrera. De hecho, el episodio de hoy lo vamos a centrar en intervención con niños que han sufrido maltrato y abuso sexual en el contexto de emergencias. Sí, el cómo, sobre todo tanto el cómo puede afectar al interviniente, porque al final todos los compañeros que han pasado por el podcast lo decían, ¿no? El malestar que genera el atender a niños, el malestar que genera atender una agresión sexual, como el por qué es importante el estar formado en esto, tanto para la tranquilidad de uno mismo en la intervención como para también el desarrollo posterior de todo el tema terapéutico con los niños. Claro, yo, de hecho, cuando me presentaste, bueno, mejor dicho, me propusiste el tema este, lo vi como demasiado especializado o que a lo mejor no era una cosa del día a día, pero precisamente por la excepcionalidad que tiene, la importancia, ¿no? de saber cómo manejarlo desde el medio extrahospitalario. Sobre todo porque creemos que es una excepcionalidad, pero También. los datos nos dicen que no es tan excepcional. La excepcionalidad es el que lo cuenta, pero es verdad que los que lo viven y el espectro dentro de un abuso sexual es muy grande, o sea, porque en niños un abuso sexual puede ser una exposición a una pornografía por accidente hasta una agresión con penetración y ahí es un espectro muy grande, pero se calcula que uno de cada 5 niños en toda Europa sufrirá algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida, a lo largo De del cada periodo de la cinco. infancia, uno de cada 5. Que si pensamos en eso, es más o menos 65.000 niños en España al año. Es decir, que no estamos hablando de casos excepcionales.
Quizá sí los más mediáticos, los que tienen lesiones, los que quizá necesiten una atención muy medicalizada, pero solo con contarlo y solo con pedir ayuda, que necesiten contarlo, que necesiten pedir ayuda, estamos hablando de 65.000 niños. Y de esos 65.000, un tercio nunca lo va a contar. Entonces, Claro, al quizás... final, sí, no, no, perdona. no, Perdón. que sobre todo el pensar, el dar, el saber dar un espacio para que el niño reciba que puede hablar si lo necesita. Ya solo con eso es un avance enorme con lo que se está trabajando a día de hoy en muchos dispositivos. Claro, te iba a decir que quizás ese sea el primer cambio de chip que hay que hacer. Que yo te acabo de decir que por la excepcionalidad, y no es que sea excepcional, sino que se oculta. Entonces, que no puede ser que estemos tratando a un niño que ha sufrido esto, pero que no lo sepamos, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener esas precauciones que ahora nos vas a contar de cómo acercarnos y cómo comunicarnos y demás, ¿verdad? Claro, o sea, sobre todo porque no sé cómo funcionan en otras comunidades, pero muchos servicios de emergencia sí pueden tener acceso al historial de atenciones, por ejemplo. Igual que se puede saber cuántas veces ha ido desde el centro coordinador, ¿no? Cuántas veces una abuelita ha llamado y al final dicen es que esta señora necesita compañía porque ya sabe el histórico de las atenciones. Muchas veces en casos de niños que sufren algún tipo de problemática más social o en el círculo familiar, hay muchas atenciones, sean por la parte más médica del día a día, ¿no? De la atención primaria, o sea, por emergencias, pues que llaman por caídas tontas, que llaman por unas infecciones de orina de repetición, que generan muchísimo dolor y que aparecen de golpe o que ya no se pueden esconder. Y que al final eso sirva para darle una vuelta y decir, uy, ¿y si está pasando algo más? O sea, no es tanto el ir a cada aviso con los ojos de esto es abuso, no es tanto eso, sino el que si de repente vemos que es la quinta atención en unos meses en un niño aparentemente sano, pues que nos planteemos si hay algo más que no solo sea una atención por una caída, Claro, que a lo abrir un mejor poco hay más algo la más, visión. justo. Me habías comentado que tienes una carta que nos vas a leer de una sobreviviente. ¿Se dice sobreviviente o superviviente en este entorno? Pues yo lo he oído de las dos maneras. La verdad es que Vale, esta chica lo cuenta como superviviente, vale. porque es verdad que, por ejemplo, en el ámbito del suicidio sí que Claro, por eso te diferencian entre preguntaba. superviviente y sobreviviente, pero yo en este ámbito lo he escuchado de las dos maneras. Vale, bueno, Entonces, pues ella se nombra a sí misma como superviviente en este sentido y no, por no cambiárselo, que ya demasiados mareos tenemos. bueno, pues tienes ese testimonio que nos vas a compartir y sobre todo para contextualizar lo importante que es que el personal de emergencias extrahospitalarias estemos entrenados o por lo menos concienciados con todo esto. Justo. Bueno, os leo. Soy A, superviviente a una infancia marcada por el abuso. La primera vez que lo conté tenía 15 años y a los 16 ya estaba frente a un juzgado que buscaba cualquier inconsistencia para decir que mentía y así no protegerme. Un juicio que se quedó en el limbo hasta que con 22 años decidí buscar respuestas. Fui a ver a una abogada y la respuesta que me dio fue que el caso no tenía futuro, que posiblemente ya estaría archivado y que no me lo habían comunicado. Esa misma tarde sufrí una crisis de ansiedad muy fuerte que duró más de una hora. Mi pareja, que estaba conmigo en ese momento, llamó al SAMUR y apareció O, posiblemente el mejor técnico de emergencias que me he encontrado en mi vida. En todo momento mantuvo a mi psicóloga vía videollamada. Su principal objetivo fue que consiguiera calmarme sin recurrir a medicamentos. Fue cuidadoso, respetó en todo momento mi espacio personal, no mantuvo ningún contacto físico conmigo hasta que yo volví en mí y siempre pidiendo mi consentimiento. ¿Puedo ayudarte a incorporarte? ¿Me permites limpiarte la cara? Incluso cuando ya estaba más consciente y me entraron unas ganas terribles de orinar, le dijo a una amiga que estaba ahí conmigo que me acompañara detrás de los coches mientras le pidió tanto a su compañero como a mi pareja que se dieran la vuelta para respetar mi intimidad. En todo momento supo cómo reaccionar, respetó completamente mi privacidad, me ayudó sin tocarme y mantuvo a mi psicóloga en videollamada con la que colaboró activamente para llevar la situación de la mejor manera posible. Ya ves. Y tú me estabas comentando antes que aparte de que le ibas dando directrices, que se notaba que esa persona estaba
estaba formada en estos O sea, temas. yo simplemente fui una cara conocida para ella. Pues, yo era la psicóloga de la llamada y yo no abrí la boca. O sea, fue él el que lo hizo todo completamente, porque de hecho sí que había, cuando me ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que llamas y que hablo yo con el médico, por lo que sea, por decir, por lo menos para informar de la medicación que está tomando, por ejemplo. Vale, ya nos quedamos nosotros y cuelga, ¿no? El despídete que colgamos. Pero en este caso no hizo amago ya no hizo amago de colgar, o sea, ya se aseguró de tener el móvil, que yo estuviera en su campo de visión en todo momento. Bueno, hasta el momento en el que ya fue una de, bueno, vamos a colgar porque vamos a rellenar el informe y le doy el alta para que ella se pueda ir a su casa. O sea, en todo momento, que ya hubo un momento en el que incluso hubo hasta espacio para risas, ¿no? Es decir, ay, qué pesado este Sí. señor que no acaba nunca, que no me deja irme a mi casa, que ya estoy bien y me quiero ir a casa. Y aún así, hasta el último segundo, que el miedo incluso mío era que se acabara la batería. Pues ya estuvimos pues cerca de 2 horas y en todo momento él fue el que llevó la voz cantante, porque él me decía, interviene si necesitas. Digo, sí, es que no tengo que decir nada. Supo qué hacer en todo momento y ella, hablándolo posteriormente con ella, decía, es que me transmitió una calma y una confianza que yo necesitaba. Mm. Pues nada, pues vamos al lío. Ya hemos contextualizado. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué hablar de estas cosas, ¿no? Sí, o sea, porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Se tiene como que el ideario colectivo es que el abuso y el maltrato infantil o no son para tanto, porque se piensa que un maltrato es solo un bofetón, o dices, es que no es solo un bofetón, o no es solo el que por accidente le ha salido un pop-up en internet de un abuso, no, es todo lo que conlleva y cómo afecta al niño. Y en el contexto de emergencias, al final, obviamente, no es lo mismo que lo que vais a ver en un aviso que lo que yo me puedo encontrar en la consulta después, ¿no? Que al final un niño que me venga de un cole porque hace dibujos extraños no os van a llamar a vosotros. Pero sí casos, pues que el niño lo revele en un colegio, por ejemplo. Si el niño de repente, porque están viendo el cuerpo humano y el niño hace un dibujo raro o el niño cuenta, es que a mí me ha hecho mi papá no sé cuántos, no van a llamar a los padres, van a llamar al 112 y ellos van a activar. Van a activar policía, van a activar el equipo sanitario y ahí sí es importante el saber el cómo acercarse a la víctima y el por qué, sobre todo porque las secuelas que se tiene en este tipo de situaciones para el propio niño son de muy larga duración. O sea, hay unos efectos muy largos a nivel evolutivo por haber sufrido un abuso y además, o sea, y se pueden llegar a empeorar si no son abordados correctamente cuando se revela. O sea que en estos casos, si no hacemos una actuación, digamos, correcta, podríamos empeorar mucho el Sí, pronóstico, ¿no? Podríamos decir. sobre todo el desarrollo de la situación. Al final, una de las cosas que todos los que trabajamos en este campo somos conscientes y cuando lo contamos al resto del mundo se le llevan los demonios es que si hay un familiar cercano, pero no directo, que es el abusador, ese abusador puede seguir teniendo contacto con la víctima hasta que salga a juicio. Porque si no hay una prueba directa, pensando siempre sobre todo en testimonio, cuando es un niño el que lo cuenta, pero no hay unas pruebas físicas o no hay infecciones que se puedan correlacionar o no hay un embarazo adolescente que tengamos muestra de ADN, el presunto abusador, al ser presunto, pues está en la calle. Entonces, si un primer abordaje de un policía, de un equipo sanitario, lo primero que se le hace a la víctima es, pero tú estás seguro, pero no, no te estarás equivocando. Lo que va a hacer es que ese niño que ha reunido valor a raudales para contarlo, para pedir ayuda, se cierre y no lo cuente. Y pueda seguir pasando durante más tiempo o que tenga consecuencias peores el haber dado un primer aviso y que no haya pasado más. Entonces, no es tanto el pensar que como primer interviniente vamos a salvar el mundo, pero sí que con nuestra actuación podemos influir en que el niño se sienta cómodo. Hablo de niño, pero pensando también, sobre todo más incluso en adolescentes, ¿no? El que pueda sentirse cómodo, que si un adolescente se ha sentido juzgado por un adulto al que se lo ha confiado o al que le da esa autoridad de aquí me vienen a cuidar, no se lo va a volver a contar a nadie.
Y si aún no ha manifestado nada explícito, ¿en qué contextos o ante qué señales deberíamos de empezar a sospechar? Dentro de un aviso, Sí, quizá me refiero a un aviso, perdona, un aviso que no está muy claro por qué es, pero que hay ahí un conflicto, ves cosas raras. o sea, creo que habría que diferenciar entre si el aviso al que vais es por el propio menor o si es por otra cosa. Pero no es lo mismo el que sea un aviso por violencia de género, por ejemplo, te encuentres a la madre toda magullada y veas al niño escondido en un rincón de la casa, porque ahí hay que, por lo menos, hacer un acercamiento. Desde la parte más orgánica, ¿no? El ver si ese niño también tiene heridas o le ha pasado algo, y desde la parte más de psicología, el ver cómo está ese crío. No es lo mismo ese tipo de acercamiento, porque además vas por ella por un contexto, por ejemplo, violento, en el que es más fácil, ¿no? El que haya ahí que ya vayas con ese chip encendido de ojo, que a lo mejor no es la única víctima, pues sabemos que en contextos de violencia de género los niños es probable que reciban también, que en un contexto de que vayas porque al niño se ha caído de una escalera y se ha roto un brazo. Pero es verdad que, por ejemplo, eh, indicadores de que hay que estar como, bueno, más pendiente, por lo menos, o que hay que hacer un acercamiento distinto, pues de repente miedos exagerados que no vienen a cuento. Y sobre todo si la familia no te dice, ¿no? Pues oye, es que tuvimos un accidente de tráfico y fue todo muy agresivo y le causó mucho trauma al niño el sonido de la ambulancia. Pero un niño que al ver a un adulto, sobre todo si es hombre, genera mucho miedo, pero miedo que se nota que no es habitual. No es desconfianza, sino terror, por ejemplo, ¿no? El que nieguen el que le curen una herida, al que le toquen. Y ya no digo, obviamente no digo tocar ninguna zona delicada, el poner una mano en el hombro y que el niño no se asuste, o sea, que esté asustadizo, que se retraiga, que no deje que nadie se le acerque, que no permita, por ejemplo, separarse de su madre, o que incluso tenga miedo de, es que se van a llevar a mi madre a la cárcel. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Obviamente son indicadores de que algo pasa y de que algo pasa más allá del motivo de la llamada o el motivo del aviso, ¿no? No son claros indicadores de abuso, pero sí de que hay algo ahí que hay que tener en cuenta y que hay que abordar y explorar un poco más. Por ejemplo, el tema de que no cuento nada porque tengo miedo de que mi madre se le lleven a la cárcel o que lo pregunten, ¿no? ¿Mi madre va a ir a la cárcel? Pero si hemos venido por un brazo roto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mamá te ha roto el brazo, te ha hecho daño. Claro, o sea, obviamente ahí se puede pensar, ¿no?, en un maltrato de madre a hijo, pero si el niño te dice, no, no, es que me he caído, o que incluso me he caído en el cole, en el parque, y hay más gente que te dice eso, y dices, ¿de dónde viene ese miedo? Y muchas veces, o sea, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque al final, en el tema sobre todo el abuso, el maltrato sí que suele ser quizá algo más directo, pero en el caso del abuso, el acercamiento al niño no es repentino, no es el te cojo y te hago daño, sino que es un acercamiento muy paulatino. 8 de cada 10 casos el agresor está en el entorno de la víctima y utilizan muchas veces esa amenaza, te van a dejar de querer, mamá va a ir a la cárcel si lo cuentas, o fulanito le vas a amargar la vida. Es una amenaza para que no lo cuenten. Y cuando preguntan esas cosas de, pero mamá, ¿se van a llevar a mamá porque yo he sido malo? Bueno, ahí hay algo que que no estamos entendiendo nosotros, pero que para ese niño tiene todo el sentido del mundo. Y es un indicador de que hay algo ahí a explorar, por lo menos. Y si nos encontramos ese tipo de indicadores, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Primero, ver con qué adulto se encuentra cómodo, cómo está ese adulto, porque no es lo mismo el que esa madre esté tranquila y no lo vea venir y respete las pautas y esos límites que podemos marcar nosotros, o entonces que se pueda quedar acompañando al niño, o directamente decirle que salga y hablar con el niño a solas. Pero sobre todo el intentar entender de dónde viene ese razonamiento del niño. No, mira, mamá está fuera con el doctor fulanito o con el técnico, con la técnico fulanita que está viendo tus datos de la tarjeta de la seguridad social. Y mientras tanto, oye, o sea, el intentar entender de dónde viene ese razonamiento y por qué dices que mamá va a ir a la cárcel si nosotros no tenemos, ¿no?, esa capacidad y estamos aquí para ayudarte porque te has hecho daño.
Porque alguien te ha dicho que mamá vaya a la cárcel si venimos. ¿Y por qué tienes esa creencia? Muchas veces, bueno, pues en medio de toda esa vorágine es muy normal que te lo puedan negar incluso, pero el poner, o sea, cuando se haga el traslado, el poder decir esto, decir, oye, por al final va a pasar más tiempo, por ejemplo, en la urgencia, ¿no? Pues que pasarle el testigo al pediatra de turno, decir, oye, echa un vistazo a esto, por si acaso, porque ha hecho un comentario así un poco raro, que no sabemos de dónde viene, ver qué hay detrás. Pero hay veces que solo por dar ese espacio y hacer ese abordaje pues de calma, de confianza, ¿no? El, oye, aquí nos puedes contar lo que quieras, esto estamos aquí para ayudarte, para protegerte si lo necesitas, si mamá está en peligro también podemos ayudarla, porque, hombre, pues a la cárcel no se manda a cualquiera. Desde ahí, muchos niños, cuando ya sueltan ese primer comentario, lo que están es deseando pedir ayuda. Y a lo mejor no te lo cuentan a ti como primera intervención en el momento, pero se le quedan ahí con el rum rum en la cabeza y cuando de repente llegan al hospital le empiezan a cantar la traviata. Empiezan, perdón, no te he oído, empiezan A cantar, empiezan a contar todo lo habido y por haber. Bueno, tú te habías hecho un esquema de cositas de las que quieres que habláramos. Yo voy un poquito de un punto a otro. Lo tengo aquí delante, no te preocupes. Pero si quieres ver desarrollándolo y ya te iré interrumpiendo yo. Vale. Bueno, o sea, sobre todo el principio era un poco eso, ¿no? El por qué era importante lo que habíamos dicho antes, ¿no? El que se piensa que es algo residual el abuso infantil, porque solo se denuncia un 10% de los casos que se conocen, que un tercio de las víctimas no lo contarán nunca, ni siquiera en la edad adulta, y que es verdad que aunque la teoría de la psicología de emergencias y de las crisis dice que hasta el 70% de las personas que han vivido un evento traumático no va a desarrollar secuelas, el 30% de 65.000 siguen siendo muchos niños. Entonces, sobre todo porque estamos hablando de que si yo tengo un accidente de coche, yo tengo el 70% de probabilidades de tirar para adelante con mis propios recursos y que no me haga falta nada más ni que desarrolle secuelas posteriores. Pero si yo cuando cuento en mi entorno social, que son los que al final son una red de apoyo, son los que me ayudan, los que me sostienen cuando estoy mal, si me empiezan a decir que es una tontería, que es que soy una quejica, que seguro que me he equivocado y que yo no tuve un accidente, que lo que fue un resbalón con el aceite del coche de delante y que lo que si yo no soy creída, la sensación a nivel psicológico de indefensión, de vulnerabilidad y de soledad hace que la estadística del 70-30 no sea real. Y eso es lo que pasa en el abuso infantil, que al final el entorno no se, o sea, se instrumentaliza, piensa, porque hay mucha gente que dice, no, esto se denuncia porque quieres arruinarle la vida al padre, al abuelo, a la prima o al que... Y dices, no, o sea, yo como adulto yo soy el que da voz al niño, pero el que lo cuenta es el niño. Entonces, desde ahí al final entender lo importante que es tanto el que si vemos conductas extrañas, como la que contaba, ¿no? O cosas que no nos cuadren, el dar ese espacio para que el niño hable desde una pregunta, ¿y hay algo más en lo que yo te pueda ayudar? Que yo en ANAR recibía llamadas de ayúdame con las mates. Que dices, bueno, pues, por ejemplo, bueno, pues porque si en ese momento el niño te dice es que no me salen las ecuaciones, dices, pues espérate que tengo yo que recordar cómo se hacía una ecuación de segundo grado en papel. Pero a lo mejor desde ahí el mensaje que se le daba al niño era él, estamos aquí para ayudarte. Obviamente no te voy a hacer los deberes, te puedo intentar echar una mano, pero ese mensaje al final es que si tienes un problema puedes acudir a mí. ¿Qué es lo que se busca al final, no? Hombre, obviamente un servicio de urgencias, llamar al 112, pues no, pero no es lo mismo el que el operador te eche la bronca y te diga, niño, esto no es para jugar, porque esto es ilegal, porque a que diga, mira, eso no te puedo ayudar en esto porque hay más gente que me necesita, pero si tienes un problema de salud o tienes un problema en el que algo te preocupe, yo te puedo ayudar. El niño va a volver a llamar. Y al final es un poco, por eso me parecía importante, ¿no? El hacer, o sea, el que se os cambie ese chip en ese sentido, es decir, el estar dispuestos, porque al final, mientras uno rellena el parte dichoso con lo que si los datos, que si la medicación, que si no sé qué,
no tardamos tanto en decir, oye, ¿cómo estás? Que ha tenido que ser muy duro esto que has pasado, que ha podido ser, y ya pensando en algo que no tenga nada que ver con un abuso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Porque tienes que estar pasándolo fatal. ¿Puedo hacer algo? ¿Quieres contarme lo que quieras o te cuento yo algo? O sea, simplemente das pie a conversación, pero ya el niño lo que recibe es que en emergencias me tratan bien. Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción, pero continuamos. Gemma, antes hemos estado hablando de casos de crisis conversivas que en emergencias se sospechan muchas veces. Digo se sospechan porque hasta que no hay una serie de pruebas no se debería de confirmar. Y me has dicho que puede haber una reacción directa con el tema del maltrato y de los abusos sexuales, o al menos es lo que yo te he entendido. Desarrollame un poquito esto. A ver, es verdad que teniendo en cuenta los datos que he dado antes, ¿no? Al final estamos pensando en que son de cifras altísimas y que además son cifras altísimas de eventos que generan mucho sufrimiento durante la infancia y durante el resto de su vida si no se trabajan, sea en consulta o sea por su cuenta, ¿no? Entonces, es verdad que dentro de la población que yo atiendo luego en la consulta, que al final está muy sesgada porque es hasta el adulto joven más o menos, pero sí que hay que tener en cuenta cuando hay algún tipo de crisis conversiva, el ver si, o sea, tipos de evento traumático que ha podido experimentar. Entonces, dentro de, claro, no es lo mismo una señora de 70 años que tenga una crisis conversiva, porque a nivel del desarrollo vital, la cantidad de eventos traumáticos que ha podido tener en su vida son muchos más y más variados, pero en adulto joven es algo a tener en cuenta un evento traumático en la infancia o algún tipo de accidente, catástrofe similar o algo muy común tiene que ver con el maltrato y el abuso infantil. Es verdad que normalmente suelen aparecer o suelen dar la cara con mayor intensidad cuando tienen algún tipo de reactivación en el presente, digo reactivación un poco entre comillas, cuando por ejemplo en que en su entorno se esté hablando del tema, el que haya visto algún tipo de noticia que le haya revuelto o que le haya recordado su situación directa, y ahí es más fácil, sobre todo si no lo ha contado nunca, que ese malestar que ha ocultado toda la vida y que no ha podido trabajar y que no tiene herramientas para taparlo, que salga. Y es verdad que puede ir en forma de crisis conversiva. Porque una pregunta que la verdad es que lo desconozco. ¿La crisis conversiva se podría decir que es un síntoma de un trastorno de estrés postraumático o no tiene por qué? O sea, dentro del manual de trastornos mentales son dos cosas distintas. Pero es verdad que al final, si pensamos en que la crisis conversiva es una manifestación orgánica de un malestar psicológico, cuando se aborda normalmente el motivo, ¿no? El origen de ese malestar psicológico y se permite contar y darle relato a lo ocurrido, normalmente aparecen los síntomas del estrés postraumático real. Porque al final los síntomas del estrés postraumático, los flashbacks, la hiperactivación, la hiperalerta y demás, son puramente psicológicos. Y si la persona está acostumbrada a ellos, cuando hay mayor malestar, es cuando o sea, el cuerpo ya empieza a ver la forma de llamar la atención de otra manera. Es decir, estoy en peligro, ya no, o sea, los recursos que he desarrollado, que es lo que se entendería, ¿no? Como el estrés postraumático, ya no me cubren lo suficiente como para mantenerme a salvo, colapso. Entonces colapso pues, en forma de convulsiones o en forma de manifestaciones bueno, variadas y variopintas. Claro, porque te estaba comentando yo antes que muchas veces en emergencias eh, se da por hecho como que la gente que tiene una crisis conversiva son simuladores, es decir, que como no hay una causa orgánica que se pueda demostrar, como que se lo están inventando. Y además, eso suele fomentar una falta de empatía. O sea, muchas veces yo he visto el contexto este de ir a convulsiones y alguien como desacreditando a esa persona, decir, ah, es un conversivo. O sea, creo que hay que diferenciar entre el conversivo y el facticio. El facticio es en el que yo de verdad finjo. Y yo hago que me muevo y estoy fingiendo.
En el conversivo la persona no tiene control sobre los síntomas que tiene. Es decir, Claro, que quede claro esto. claro, o sea, son distintos. O sea, una cosa es el yo finjo y yo me pongo a temblar y parece que estoy preparándome un papel para salir en House. El que yo estoy temblando y moviéndome. Pero en el conversivo, yo he tenido casos de pérdida de conocimiento de un conversivo, de frotar el esternón o el lecho de la uña y que no haya una reacción. Vamos, lo que son los sanitarios más puros en ese sentido, quiere decir, intenta no reaccionar a que te froten el esternón con el puño. Una cosa, no, o sea, son distintas, pero es que aparte, aunque fuera fingido, siempre hay un motivo. Quiero decir, si yo estoy fingiendo porque necesito que alguien me venga a atender, puede ser porque me pongan los uniformes y quiera ver las nuevas dotaciones del SAMUR o quiera ver el nuevo cuerpo médico del SUMA. ¿Vale? Pero eso a lo mejor lo que hay ahí es una filia que hay que echarle un vistazo porque es que no tengo otra forma de ligar. Que no es adecuado. No es adecuado. Pero creo que nadie llama al 112 por gusto sin que tenga un problema detrás. Otra cosa es que no entre en los estándares de tratamiento o que dentro de una urgencia, sabiendo la carga asistencial que hay, te repatee lo más gordo que a las 3 de la mañana te llamen facticio. Estoy de acuerdo. Pero pensando desde ese punto de vista de esta persona sigue teniendo un problema, aunque no sea el que yo creo, aunque no sea por el que yo me he activado y por el que yo le estoy dando vueltas, por lo menos genera esa cierta empatía, aunque por dentro estés diciendo, señora, por lo bien que yo estaría durmiendo. Claro, o atendiendo algo de verdad que yo... Pero es verdad que en el caso de los conversivos, creo que se tiende también a quitar un poco de peso, ¿no? Porque por el alivio que se siente al ver que alguien es un conversivo de una crisis epiléptica y pensar que en realidad no está teniendo una crisis. Porque dices, es que no va a tener secuelas y ya no hay que coger y es, menos mal, pero no quita para que esta persona lo esté pasando fatal. Claro. A ver, parece que nos hemos ido un poco del tema, pero te lo comentaba precisamente para que en estos contextos no descartemos que detrás puede haber algo más grave o algo de... Claro, sobre todo porque si se atienden, o sea, no es lo mismo una crisis conversiva, pues eso, ¿no? De tipo convulsiva, que al final, por lo que yo tengo entendido, cuando vais al equipo sanitario a atender una crisis convulsiva, claro, el primer pensamiento es epilepsia, hay que pararla cuanto antes. ¿Qué pasa? Que en un contexto, ya tiro hacia mi terreno, ¿no? En un contexto en el que es probable que haya algún tipo de abuso sexual o que haya sufrido en algún momento de su vida, ¿eh? No hace falta que sea en el presente. El pensar, por ejemplo, en que la medicación hay que introducirla por vía rectal, si yo desde el primer momento tengo la duda, es decir, y sí, pues a lo mejor conviene ver si hay algún otro acceso previo antes de, obviamente, si no hay acceso previo, o sea, si no hay otro tipo de acceso para meter la medicación, se hace como se puede, pero no se tarda, por ejemplo, no se tarda nada en decirle a la persona lo que le estás haciendo, aunque no te oiga, aunque pienses que no te oiga, pero sea un convulsivo, o sea un epiléptico, el decir, oye, sé que te pasa esto, vamos a poner medicación, no tengo acceso a darte la medicación por boca, no te puedo coger una vía, te lo tengo que meter por vía rectal. Desde ahí, si la persona le llega, ya parece que me estoy poniendo un poco esotérica, ¿no? Pero sí que dices, oh, me están oyendo, pues bueno, pues algo queda. Sobre todo porque si es un conversivo, yo he tenido pacientes en consulta que han tenido alguna crisis conversiva y te dicen, algo oía, no me enteraba, pero sabía que estabas ahí. El mantener la calma, el cómo cuentes, pensando en que hipotéticamente les pueda llegar ese mensaje, si hay algo detrás de tipo traumático, no estás retraumatizando, sea por abuso o sea por cualquier otra cosa. El poder contar lo que vas haciendo les da cierta sensación de, por lo menos, de control, sé lo que me están haciendo. Obviamente, yo no tengo control ninguno como paciente, pero sí, no soy un trozo de tela, no soy un muñeco ahí en mitad de la acera, sino me están informando de lo que me van a hacer. Y ya solo con eso, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Empiezas a hacer mucho recorrido para el paciente. Claro, es que esto que dices me hace reflexionar eso, que muchas veces vamos a los avisos
y parece que llevamos el chip de, yo qué sé, si vas a un infarto, que solo está el infarto, pero esa persona tiene, tiene un pasado, tiene unas cosas y podemos estar tratando con alguien que a lo mejor hay que hacer un abordaje, bueno, que lo tendremos que hacer con todo el mundo, ¿no? Un abordaje como más integral, porque no sabemos dónde podemos estar tocando el botón rojo de cada persona. Justo. Y luego es algo que lo han hablado otros compañeros, ¿no? David lo decía también y Sara o Lola lo comentaban contigo, que al final las intervenciones, en este caso con niños, generan mucho malestar en el interviniente y al final eso estás haciendo una práctica como más defensiva de el, si voy a setas, voy a setas, ¿no? Si voy a un brazo roto en un niño, voy a un brazo roto en un niño. Y entonces mi protocolo me dice que es el ABC, la vía aérea bien, el tal. ¿Qué pasa? Que eso al final hace que yo tenga una distancia emocional, que muy bien, porque me permite trabajar, pero también es verdad que eso va a favorecer que haya ciertas cosas que se nos pasen por alto. Y yo, vuelvo a decir, no es el que ahora le hagas una entrevista en profundidad al niño, a la madre y a la abuela que pasa por la calle, sino por lo menos lo que hablábamos antes, el mostrar esa empatía de, jolín, pues entiendo que estés muy asustado, porque afortunadamente las ambulancias no vamos a casa todos los días. Entonces, desde ahí es verdad que esa parte hay que trabajarse, ese malestar propio del interviniente por esto, pero por otro lado, al final también ayuda a evitar esa iatrogenia, entre comillas, muy entrecomillado, por dar por sentado cosas que a lo mejor luego no son así. Si yo doy por sentado que solo voy a un aviso de un brazo, obviamente si me encuentro al niño no solo con el brazo roto, sino con la cabeza abierta, a nadie se le ocurre decir, ah, no, para eso llame a otro, que yo solo vengo al Yo venía brazo. al brazo. Claro, yo vengo solo al brazo, la cabeza abierta, vamos a llamar a otro. Igual que eso no se nos ocurre, con el resto de aspectos tampoco, ¿no? Es decir, que vamos a ver al niño, o sea, o a la persona en conjunto, y que eso incluye también el arriesgarnos a asomarnos a algo que como intervinientes puede generar mucho malestar. Eso, así en plan de broma, me recuerda a los médicos especialistas, ¿no? Que por ejemplo el oftalmólogo, no, Justo, yo solo claro. veo ojos, el otro yo solo veo tal. Entonces es como, si no es lo Claro, mío, no entonces, lo atiendo. y ya cuando hablamos de subespecialidades, no, es que yo solo soy traumatólogo de codos. Que dices, pero ¿y el resto del esqueleto? Claro, pero es verdad que eso en una consulta ya puede dar rabia, pero si encima estás en un momento a nivel emocional, pues mucho peor, porque claro, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? No llamamos al 112 porque es que hoy me pica un pie, o no se debería llamar al 112 por eso, ¿no? Entonces, es verdad que desde ahí cualquier enfoque que sea un tratamiento, ¿no? Un acercamiento al paciente de manera global va a favorecer mucho entender también para qué, o sea, cuál es nuestra función desde la emergencia para cómo podemos ayudar. Teníamos aquí un punto que no sé si va a dar tiempo. Hay dos puntos de los que me han pasado que me interesan. Uno es que puede ocurrir en un aviso, que quizás ya hemos hablado de eso, pero no sé si quieres Sí, completar con algo. no, sobre todo era eso, que no es lo mismo cuando vamos a un aviso, cuando vais a un aviso por el niño, que entonces es más fácil quizá estar alerta, ¿no? A ciertos, sobre todo cuando vas por cosas como bastante inespecíficas, que es más fácil ver al niño más de manera global que cuando se va por terceros y de repente aparece ahí un niño, ¿no? Entonces, sobre todo el intentar que dentro de la urgencia y de lo que significa una urgencia y de los tiempos, el que esas reacciones conductuales más extremas, esas señales más difusas, que por lo menos queden reflejadas para que si en ese momento, por la prisa o por la situación del el contexto del caso, no se puedan explorar, que se le pase la pelota, entre comillas, a otro. Es decir, que no quede algo lo he visto, pero no lo he recogido. Por lo menos el comunicarlo cuando se hace el traspaso del caso. Entonces, Vale, o sea, sobre todo lo que puede ocurrir era un poco desde ahí, ¿no? sí. En qué contextos, qué tipos de avisos podemos tener en los que pueda haber una víctima involucrada para que no se, para que se pueda tener en cuenta. Y antes hemos hablado un poquito de, pues, qué señales podemos tener para sospechar que hay un caso,
Pero si ya hay un abuso o un maltrato confirmado, ¿cómo es el abordaje a ese niño? Creo que primero hay que diferenciar entre el abuso cuando ha pasado, es decir, hay un testigo, alguien ha pillado, hay heridas, quiero decir, ahí hay una parte, un abordaje como más médico, que creo que en ese abordaje lo tenéis bastante claro, porque además yo creo que se os forma mucho como para el tema de preservar las pruebas, la cadena de custodia, el cómo llevarles y demás, pero sí me parece importante el saber cómo acercarte a nivel psicológico a la víctima y a la familia, porque normalmente la familia, hay alguien familiar que está por ahí pululando, muerto de la angustia, y entonces hay que también tenerles en cuenta, ¿no? Pero sobre todo con el tema del acercarte al menor en casos de abuso y de maltrato, pero sobre todo de abuso, es recordar el tema de la privacidad, sobre todo de la privacidad a nivel corporal, no solo del tema de que esté solo en la ambulancia para poder explorarle, sino hay que tener en cuenta que cuando se produce un abuso sexual ocurre algo que no ocurre en ningún otro tipo de evento traumático, que es la ruptura de la intimidad más biológica. Al final es alguien ha hecho algo en mi cuerpo sin mi consentimiento y sin que yo quisiera y sin que yo pudiera oponer resistencia. O sin que yo pudiera evitarlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso es tan importante, ¿no? Y en el testimonio que leía antes también lo recalcaba, el pedir permiso para hacer todo o por lo menos explicar por qué se necesita. Es decir, lo que esta chica decía, ¿no? Me preguntabas hasta si me podía limpiar la cara. Claro, es que alguien me ha hecho lo indecible, me ha hecho un daño terrible y encima he perdido el control sobre mi vida, sobre mi realidad y sobre mi cuerpo, porque ya no es mío, alguien lo ha cogido y ha hecho con él lo que ha querido. Nuestro trabajo como intervinientes al final es el intentar devolvérselo de alguna manera. Obviamente no le puedes dar a elegir te pongo o no te pongo vía, pero sí puedes preguntar ¿prefieres algún brazo? Si hay, por ejemplo, si hay un acceso bueno, ¿no? O te puedo mirar ¿qué brazo prefieres que te mire primero? Obviamente al final la decisión es tuya, como sanitario que va a coger una guía, donde veas el mejor acceso, pero ya solo con que la persona decida, pues mírame primero en el derecho, que es una chorrada, porque si no hay acceso en el derecho tienes que mirar el izquierdo, pero ya le estás dando esta capacidad de decisión. Es decir, mira, te tengo que coger una guía porque hay que ponerte suero porque es que estás deshidratada de tanto llorar, por ejemplo, yo qué sé, es una exageración, ¿no? Por ejemplo, pero ¿me dejas que te mire los brazos para las vías? ¿Cuál prefieres primero? Que es una chorrada, pero igual que si yo voy a hacerme una extracción de sangre al laboratorio un día cualquiera por la mañana, me dan a elegir el brazo, ¿por qué en la extrahospitalaria no? Porque me pilla mejor uno, bueno, me doy la vuelta a la bancada, tampoco pasa tanto, ¿no? El tema del pudor, si nos encontramos a un niño con poca ropa o que hay que explorarle físicamente o lo que sea, intentar no desnudarle entero, que por ejemplo eso se ve mucho en los niños pequeñitos, vamos a quitar la ropa y dejarle con el pañal. Bueno, pues los niños tienen pudor desde muy pequeños. Pues vamos a intentar que si hay que explorar al niño, a la persona entera, que no se le desnude por completo y luego se le vista por completo. Es decir, bueno, pues si tengo que mirarte y te tienes que quitar toda la ropa, empieza por la camiseta, te la quitas, te exploro, te la pones, te quitas porque estás respetando ese pudor y que si encima se puede explorar y tapar lo que no sea necesario explorar en ese momento, le estás dando también que vuelva a recuperar esa sensación de pudor que también se la han arrebatado. Bueno, algo que han dicho el resto de psicólogos con los que has hablado, que es el siempre presentarse. Y en este caso sí también me parece importante el pedir permiso para quedarte. ¿Te importa que me quede yo contigo? Porque a lo mejor hay muchas veces que, por ejemplo, se da por sentado que una víctima de agresión sexual, adulto o niño, prefiere una chica. Pero hay veces que si tú te pareces a alguien que le ha dado buen rollo, no, prefiero que te quedes tú. Bueno, pues dentro de las opciones que puede haber, que si una dotación sois 2 o 3, pues que ese primer acercamiento, vuelvo a decir, que tenga el control la persona. Porque le has caído bien, porque el acento le recuerda a su abuela fulanita que en el pueblo tal, porque te ha visto que en el chaleco lleva, bueno, algo ha hecho que vincule contigo, que se quede contigo y que pueda elegir el no, no te vayas, por favor.
pues a lo mejor dificulta un poquito la intervención. Mira, no me voy, pero tengo que ir a la cabina de adelante que necesito unos guantes y aquí se nos han acabado. Si se lo explicas, le vuelves a dar certeza en un mundo que ha perdido esa certeza. El pedir permiso para tocar, cualquier parte, o sea, hasta el pelo. Mira, veo que tienes el pelo con un chicle pegado, ¿te importa que te lo quite o prefieres quitártelo tú? Ya desde ahí, o sea, volvemos a tu cuerpo es tuyo y me vas a dejar acceder a él dentro de lo necesario, lo que tú me dejes. Obviamente, bueno, a decir, si hay una hemorragia, la vida y lo orgánico prima más que otra cosa. Pero el avisar, oye, veo que estás sangrando, te tengo que taponar, te voy a usar esto, esto y esto, y está frío, pero enseguida se pasa, yo sé que es molesto, voy a intentar tardar lo menos posible. Y mientras tanto, si quieres, me puedes hablar de cualquier otra cosa si te ayuda. Volvemos a la sensación de control. No significa que la víctima marque el ritmo del tratamiento, porque obviamente eso lo tiene que marcar el equipo, pero sí que obviamente igual que si está muy nerviosa, pues a lo mejor no se nos ocurriría el poner una vía en una persona agitada, ¿no? Porque puedes hacer una escabechina. Pues ese tipo de acercamiento igual con todo. En el caso de abuso, además, y esa es una de las, quizá lo más diferente respecto al resto, porque en caso de maltrato, cuando hay heridas muy claras, al final las heridas hablan, porque es una prueba objetiva. Yo qué sé, o sea, la marca de un cinturón que se ve perfectamente en la hebilla, las marcas, las quemaduras de un cigarrillo, al final son heridas que son claramente de maltrato. El quién lo ha hecho ya no es cosa nuestra, pero sabemos que eso es una herida de maltrato y que se documenta y tal, pero en casos de abuso son mucho más inespecíficas, sobre todo cuando hay relato pero no hay heridas. Entonces, que sobre todo en el caso de la extrahospitalaria, que se pregunte solo lo que se necesite. Es decir, necesito saber si ha habido un contacto genital de menos de 72 horas para activar protocolo de forense. Sí, pero no hace falta el preguntar quién ha sido y cuántas veces ha sido y así, y tú te has quitado o has hecho, porque eso al final lo que hace es que revictimiza. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que sois normalmente la segunda persona la que lo cuenta, porque la primera es la que activa la que llama al 112, pero es que lo contará hasta 6 veces más hasta que acabe el juicio. Entonces, claro, o sea, lo va a contar al pediatra cuando llegue al hospital, al forense cuando venga a la toma de muestras, al policía que le tomará la denuncia y la declaración, al psicólogo forense que le hará la preconstituida, y si es suerte es preconstituida, porque si es forense, si es credibilidad del testimonio, puede haber hasta no sé cuántas entrevistas más, a cada cual más detallada. ¿Qué pasa? Que aparte de que el relato va cambiando, porque según va pasando el tiempo, la cabeza lo va estructurando de otra manera, pero a pesar de que el relato pueda cambiar y ya no diga si fue de día o de noche, mi cabeza va a seguir recordando. Cada vez que alguien me pregunta algo, me vuelvo al momento en el que me pasó y a sentir lo que sentí y a oler lo que olí. Entonces, eso al final revictimiza. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo en consulta, cuando estaba en el CIASI, que el 100% de los niños eran víctimas, era los dos sabemos por qué estás aquí. Si me lo quieres contar, me lo cuentas. Pero yo no necesito el relato punto por punto para trabajar en el cómo estás. Necesito saber qué necesitas tú para recuperar esa normalidad. Y en la emergencia tendría que ser o debería ser algo parecido, entre comillas. Quiero decir, obviamente, si vais a necesitar cierta información para hacer una cosa o hacer otra, porque no es lo mismo, pues eso, ¿no? El que haya sido una violación con penetración hace 2 horas que hace 2 años. No tiene nada que ver. Entonces, esa intervención va a cambiar vuestro protocolo. Pero el quién, a vosotros os da igual. Entonces, que no haga, o sea, que se intente, es verdad que hay veces que se pregunta por morbo o por esa parte del, pero tú estás seguro, la credibilidad. Dices, no, o sea, la credibilidad no se pone, no somos jueces. Si a mí me cuentan que han visto un ovni, yo lo apunto en el parte y ya será el psiquiatra del hospital el que diga si es un ovni o no es un ovni. Y si es un ovni, pues se llamará a Cuarto Milenio o a quien haya que llamar. Pero, claro, pero igual que no se nos ocurriría a un adulto con alucinaciones de que vienen los marcianos intentar desmontárselo, sino que dices, uy, este va para la planta de psiquiatría corriendo, que no se nos ocurra desmontarle nada a un niño. Sobre todo porque además
hasta la adolescencia el concepto de la sexualidad no existe. O sea, quiero decir, el hecho de cómo se hacen los niños y el que, o sea, se piensa siempre desde la reproducción, pero de la sexualidad con placer, unido con el placer y con el placer con otro, no se desarrolla hasta la adolescencia. Entonces, el que de repente un niño te diga, es que papá me ha tocado con su colita, dices, ¿cómo se lo va a inventar? Porque no les entra en la cabeza que eso, o sea, no es algo que se imaginen. Quiero decir, un niño no se inventa a Papá Noel. Dice que ha visto a Papá Noel, pero sabe que Papá Noel existe en el imaginario colectivo porque alguien se lo ha presentado. Este muñeco es Papá Noel. O sea, se pueden inventar un monstruo, pero se inventan algo físico, pero no un acto de ese estilo. Ya, Entonces, por ejemplo, el que un niño diga, no, es que he visto a papá con una tienda de campaña, vale, el niño acampa, o sabe lo que es una tienda de campaña, pero ha hecho una correlación. Dices, si estoy viendo, o sea, ¿en qué contexto un niño puede ver una erección? Por ejemplo. Pues puede ser que los padres le lleven a playas nudistas, pues puede no ser lo adecuado, pero justificaría ese comentario. Pero si el padre dice, no, no, que vivimos en la montaña y no hemos visto nunca la playa. Entonces, o sea, hay cosas, sobre todo relacionadas con la sexualidad, que ese tipo de comentarios indican que ha sido, por lo menos, que ha sido expuesto a algo que no debería. Y eso sí es necesario que sea recogido para que alguien lo sepa explorar, pero el desmontárselo, no, eso no, lo habrás imaginado tú. ¿Cómo voy a imaginar algo así? Si no sabe que el pene funciona como de esa manera, por ejemplo. Entonces, sobre todo esa parte, ¿no? El no desmontar, porque no es vuestro trabajo, ni el mío, obviamente. Veo que has insistido mucho en eso. Supongo que es algo mucho más común de lo que se podría pensar, a lo mejor, el desacreditar la versión del... Primero es una medida de protección del adulto, porque yo prefiero pensar que a mi hijo se le ha ido la cabeza y se lo ha inventado a que lo que me está contando es verdad y que un familiar que encima yo conozco le ha hecho algo. Porque es algo tan horrible y tan inimaginable en nuestra cabeza que prefiero pensar eso, que a mi hijo se le ha ido un poco la olla que le haya pasado. Primero eso, y luego aparte, porque se tiende a pensar que es algo común que se engañe. Cuando estudias el desarrollo evolutivo entiendes esta parte, ¿no? Es como cuando Lola hablaba del tema de la concepción de la muerte, de la permanencia de la muerte. Es algo que ocurre durante el desarrollo. No es que algo que, o sea, el niño no es que no tenga empatía y diga, bueno, sí, el abuelo se ha muerto, pero ¿cuándo me trae la cena? Es que no les entra en la cabeza. Pues esto igual, o sea, son funciones corporales que a no ser que lo hayan visto, sea real o sea en vídeo, o sea, no es algo que se imaginen. Pero es verdad que ya sea como algo defensivo de los adultos, por el malestar que nos genera a los adultos el encontrarnos con algo así, o porque queramos evitar meternos en ese tipo de marrones, porque no deja de ser un marrón, entre comillas, el que un niño te cuente esto, se intenta desacreditar o quitarle importancia. Cuando para el niño, cuando lo cuentan es porque para ellos es importante. Para ellos puede ser importante, me he encontrado una hoja en el suelo, sí, pero para ellos es importante y por eso te lo cuentan. Claro, otra cosa es que para mí lo sea o no lo sea, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pues nada, yo creo que ya nos has ilustrado bastante, ¿eh, Gemma? Bueno, espero por lo menos eso, el haber hecho pensar y el plantear un poco Sí. el cómo abordáis en el día a día, ¿no? ¿En qué casos os podría hacer pensar el cambiar algún tipo de abordaje para echar una mano? Sí, yo creo que hay que cambiar un poco el chip y estar un poco más abierto a que nos podemos encontrar con algo así. Bueno, estamos llegando ya al final. Sabes que hay dos preguntas protocolarias. Una es si nos recomiendas algún recurso para que puede ser libro, artículo, vídeo, para profundizar un poquito más en esto o en otra cosa que consideres importante. Pues libros tengo dos aquí a mano. El primero es Intervención en crisis y respuesta al trauma de, bueno, Block y Weinrich.
A ver, enséñame la Son portada, ya que lo tienes ahí. influenciables. Lilian Crisis, pues, teatro. De Pero ese Desclés. ya, pero ese es como muy técnico, ¿no? ¿Ese es para profesionales de psicología o...? Bueno, o sea, hay una parte que cómo explica las crisis, el trauma, o sea, está muy bien explicado. Es verdad que es técnico, pero es fácil. O sea, no es complejo y se entiende muy bien y está muy bien explicado. Y aparte, tiene una parte para intervinientes que me parece que es muy interesante. Para los factores de riesgo, para bueno, la exposición al trauma en general. Y luego tienen también, ya tirando para casa, tiene parte de intervención con menores. Sí, estaba mirando, eso, tienes necesidades especiales de los niños y cositas también con menores que está muy bien y sobre todo conceptualiza el trauma en general, no solo en temas muy concretos, sino en general, en crisis vitales y demás. Y luego el segundo de la editorial Síntesis es de Atención Psicosocial en Emergencias, que la coordinadora es Teresa Pacheco, que ya te la han recomendado por aquí. Sí, Y lo mismo, atención también. psicosocial en emergencias. Ah, este me lo leí yo en el digital, en el Kindle. Sí. Pues igual, yo lo recomiendo mucho, tanto como general de estrategias, de funciones preventivas y demás, por los modelos que tiene, que no solo se centran en un único modelo, y luego aparte la parte de intervención con menores y con agresiones sexuales, que, bueno, pues que la hacen también especialistas y es muy interesante. Vale, pues luego pondré los recursos. Y para acabar, la pregunta clave. Así de tu entorno de compañeros, ¿a quién me recomendarías invitar al podcast para Pues poder hablar de estos temas de psicología de emergencias? Pues mira, como no psicólogo, te recomiendo a un buen amigo que es Chemi Herrero, es China en Bilbao. Eh, Tiene una formación y una sensibilidad en la emergencia brutales y luego además la sabe aplicar en el día a día con todo su equipo y trabaja mucho bueno, pues porque se siga aplicando, ¿no? Y como psicólogo a su mujer y a una compañera, a Luego los Mabel dos juntos. Sí, 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 a Mabel y a Nerea, que trabajan con víctimas tanto en consulta como en emergencias y creo que también trabajan con víctimas de terrorismo y demás y hacen cosas muy interesantes. Bueno, Gema, pues nada, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho. Espero que quien nos escuche también. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Un saludo.